RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. A punto de iniciar la Semana Santa, comienza el Espacio en Blanco. Algo que hacemos desde el estudio 104 de la Casa de la Radio, como siempre con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica Jesús Carreras, Pilar Bobadilla en la producción, Juan Gómez en la redacción y Televidlas en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación y como siempre este que os habla Miguel Blanco. Un placer como siempre estar estas 2 horas juntos. Tenemos forma de comunicar con vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RNE, por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Entra en nuestras redes que controlan Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y hoy temas extraños, intrigantes, sorprendentes nos esperan. Hay buen avance. Llega una emisión llena de contenidos muy diversos y sugerentes. Comenzaremos investigando una de las fuerzas más poderosas de la vida. Según los expertos, son 2, el Eros y el Tánatos. Eros y Tánatos, o el amor y la muerte, son temas universales que han preocupado al hombre desde los comienzos de la historia. Hoy nos centraremos en el Eros, en esa fuerza creadora y su imagen en el ser humano, el sexo. Para ello nos acompañará una experta en el tema y junto a ella vamos a disfrutar de algunos de esos enigmas del sexo. Seguiremos con un tema de actualidad. ¿En qué piensan los robots? En tiempos en los que la inteligencia artificial se postula como una senda de futuro, queremos conocer algunos de sus peligros y de esas capacidades que pueden adoptar los robots. Esas son algunas de nuestras pretensiones en un programa diferente del que esperamos que disfrutes. Estas son las intenciones del programa de hoy. Y sin perder más tiempo vamos con el primer argumento que hemos elegido. Es algo inusual, extraño, normalmente no lo tratamos en el Espacio en Blanco, pero ya veréis que está lleno de secretos y ojalá que dé enseñanzas. Existen 2 poderosas fuerzas que dominan el mundo, según cuentan los expertos: el Eros y el Tánatos. Así,
Eros es una fuerza generadora, creativa, que nos permite construir y establecer vínculos. Por el contrario, Tánatos era la personificación de la muerte no violenta. Su toque era suave, como el de su hermano gemelo Hipnos, el sueño. Hoy, junto a una invitada especial, vamos a fijarnos solo en el Eros, esa fuerza creativa, generadora que algunos han reflejado en el sexo. Y no podíamos tener a una mejor compañera para aprender de todo ello como la que nos visita en los próximos minutos. Nos lanzamos a conocer misterios y enigmas del sexo. Un día, no hace mucho tiempo, no sé si escuchando la radio o viendo la televisión, sale una dama que está hablando de sexo y a mí me dejó absolutamente asombrado por lo bien que lo contaba, el buen rollo que tenía. Y aquí la tenemos con nosotros, Ana Sierra. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, Miguel. Un placer hablar de sexo contigo aquí en el Espacio en Blanco. Qué bien, igualmente. Eres sexóloga clínica, psicóloga clínica, autora de un montón de libros, Conversaciones con mi abuela, Felices por la vida. ¿Y cuál es el otro? Y el libro blanco del cine para adultos, que es colaborativo. Hay muchos autores conocidos del mundo del cine, de la cultura y también de la sexología. Colaboras en un montón de medios de comunicación, ¿verdad? Sí. Y hoy estás aquí con nosotros. Años. ¿Habéis visto la voz que tiene? Habla un poquito más. Hola, ¿qué tal? Está nuestra invitada. Con ella vamos a hablar de una cosa que normalmente no hablamos en el Espacio en Blanco, pero que gira en torno a la vida, el sexo, ya veréis. Hay dos fuerzas, dicen en la vida, el Eros y el Tánatos, que gobiernan el mundo. ¿Es así? Aparte del poder. ¿Es así? Sí, al final entre Eros y Tánatos lo que hay es un tira y afloja del poder, ¿no? Al final quién gana, quién vence o quién desequilibra la balanza. Y las dos partes son necesarias, que es lo interesante. Sí, la muerte y bueno, el amor o el... Sí, porque al final la muerte puede ser una muerte física o X, ¿no? Pero también representa los cambios, los duelos, las transformaciones, la evolución, y la vida es evolución y es cambio. Vale, ¿qué es eso del sexo? ¿Se puede definir? Sí, a ver, cuando hablamos... Sobre todo desde el punto de vista misterioso que tocamos en el programa, que el sexo ya tiene todos los misterios del mundo. Efectivamente, al final cuando hablamos de sexo, con ese término, parece que hacemos más referencia a la parte más biológica, física, genital. Y cuando hablamos de sexualidad, ya es un término muchísimo más amplio, que incluye pues muchas cosas más. Yo soy psicóloga, entonces pues todo lo que es la parte psicológica, las emociones, los vínculos, que son relaciones con una misma, con los demás, todos esos miedos también asociados al placer incluso. No solo a que no salgan bien las cosas. Hay gente que tiene miedo a tener un orgasmo, fíjate. ¿Sí? Sí, en consulta es muy habitual alguien que no tiene orgasmos porque tiene miedo a tenerlos. ¿Y por qué? Bueno, por miedo a sentirse enganchada al placer, por ser una guarra, al estigma de puta también, al ser una mujer sobre todo deseante. En los hombres no ocurre esto por una cuestión que digo yo de educastración, porque a los hombres se les ha potenciado incluso ser sexuales. Sí. Y en las mujeres todo lo contrario, porque hay que ser una señorita recatada, ante todo. Sí. Y entonces muchas veces se ve en consulta y no necesariamente mujeres mayores, que podría ser como más habitual decir, bueno, han tenido más represión por la época que les tocó, sino también jovencitas. Tenemos como un ADN cultural que vamos transmitiendo, esos patrones heredados. Y a día de hoy chicas muy jóvenes hacen cosas que te sorprenden porque podrías hacerlas perfectamente mi abuela y no una chica de la generación Z. Luego quiero que me contes algunas de esas. ¿El sexo tiene que ver algo con el amor? ¿Va unido o no tiene nada que ver? Pues fíjate, yo hace años decía, no, se puede tener sexo sin amor y amor sin sexo. Y además era una pregunta muy típica, sí. Siempre que se hacía algún programa, ¿no?
Pero a lo largo de mi vida y con mi experiencia profesional digo que no, que van de la mano siempre. ¿Sí? Al final el amor lo entendemos como algo muy místico, ¿no? Muy de enamoramiento, de mito del amor romántico, y el amor no es otra cosa que distintos tipos de afecto y distintos tipos de relacionarnos con otra persona. Yo siempre digo que la mínima dosis de amor es el respeto. Por lo tanto, aunque sea para un rapidito de una noche en un baño con alguien que ni siquiera sabe su nombre, tiene que existir esa mínima dosis de respeto. Y eso es una forma de amar. Sí. El o sea, respetar. que el Kiki rápido y si te he visto no me acuerdo, Sí. es amor también. Bueno, es un tipo... no es amor lo que están haciendo sexo genital, algo... Están realmente descargándose sexualmente, una descarga probablemente de estrés, para obtener placer, es una fuente de placer, de refuerzo positivo, pero no es lo que hagan, sino desde dónde lo hacen, ¿no? Si lo hacen desde el respeto de la otra persona, que encima esto es muy necesario trabajarlo, esa empatía, pues es una forma de amar, el empatizar y el respetar, aunque sea para 5 minutitos, o menos incluso, ¿eh? Qué curioso que lo veas así. ¿El sexo siempre da placer? No. 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 De hecho, el sexo es una de las vías para obtener placer, pero hay muchas vías que dan placer y muchas veces el sexo se sublima y se obtiene, o sea, el placer que podríamos conseguir a través del sexo, como a veces hay una relación, digamos, insana con el sexo, pues lo podemos suplir, por ejemplo, con la comida o con el deporte o con muchas cosas, porque hay veces que el sexo nos genera temor, no solo placer. El no dar la talla, por ejemplo. Ya. ¿Nos han enseñado a tener una buena sexualidad? Hablo ahora de nuestra cultura. Yo me acuerdo que te decían que ciertas cosas que hacías se hacían eran pecado, que si lo hacías te masturbabas te quedabas ciego y un montón de cosas que nos contaban ciertas... Sí, me dicen cosas desde el control. A ti seguramente no te han contado esas cosas, pero nos enseñan a tener un sexo, a saber bien funcionar en la sexualidad. A ver, a día de hoy sí hay muchos profesionales de la sexología que sí se dedican a ello, nos dedicamos a ello. Y yo formo a esos profesionales de la sexología porque doy clase en universidades, másteres de sexología, pero precisamente existimos porque esto no ha sido así siempre. Y no solo estamos hablando de hace unas décadas atrás o ni siquiera del siglo pasado, estamos hablando desde la historia de la humanidad. O sea, al final la sexualidad, como bien has dicho, es un arma y sigue ocurriendo en las guerras, ¿no? No solo se conquistan territorios, sino también los cuerpos femeninos son un simbolismo, incluso entiendo que algo más biológico, ¿no? Es engendrar, que se pueda engendrar gente con tus genes en ese lugar que has conquistado, ¿no? O sea, es un tema escalofriante y es la historia de la humanidad. O sea, el sexo ha dado mucho miedo, da mucho placer, ha dado mucho miedo y se ha utilizado para el control también del sistema y de los cuerpos femeninos sobre todo. Ya, hay una parte que quería hablar contigo. Durante mucho tiempo, al principio de la historia, a veces hablamos mucho de historia en el programa, la madre o la diosa era la que regía un poco el mundo, ¿no? Llegan el triunfo del sol y de repente son los hombres y la mujer ya es un peligro, porque tenéis mucho mayor potencial a nivel incluso biológico que los seres humanos y eso ha debido de dar mucho miedo a los hombres durante mucho tiempo, ¿no? Sí, mucho poder en muchos aspectos. O sea, ya simplemente el hecho de poder engendrar ese útero, que es tremendamente poderoso. Y también, fíjate, a nivel cultural, la educación nos ha construido a nosotras más con más capacidades para gestionarse en soledad. O sea, no hay nada más que ver qué ocurre cuando una mujer se queda viuda o cuando un hombre se queda viudo. Sí. ¿No? Enseguida ellos buscan otra mujer y ellas no, ellas buscan amigas.
y cosas que hacer y cosas que les gusten. Estoy generalizando, por supuesto, porque hay un poco de todo, pero es verdad que esa tendencia existe. Y luego, pues como ocurría con la caza de brujas y demás, que al final eran mujeres sabias y no interesaba. Empoderadas que daban miedo, ¿no? Claro, no interesaba que fueran sabias porque podrían tomar el poder y podían cambiar las cosas tal y como las habían formulado y pues restarle, o sea, quitarles los intereses que estaban buscando, ¿no? Y luego, como hablabas de lo de Eros y Tánatos, al final también se ha asociado mucho, pues, la guerra, por así decirlo, a lo masculino, ¿no? Esa energía más invasiva, y a la mujer más amorosa, ¿no? En ese sentido. Y muchas veces yo siempre he pensado que por eso mismo nos cuesta cambiar el rol, ¿no? Y no tener esa energía también invasiva, o que no necesariamente es invasiva, pero de recuperar lo que nos han quitado también, ¿no? Porque tenemos una educación o una educación sexista en la que se nos ha educado más a los cuidados que a la guerra, ¿no? Por así decirlo. Y a la inversa, a los hombres. Entonces, es complicado desarmar de repente una construcción social que mantiene la sociedad hasta el momento, ¿no? Pero se está haciendo. O sea, cada vez ocupamos espacios que no estaban destinados para nuestro género. Luego hablaremos un poquito más de eso. ¿Crees que en el hombre que hay algo en el ADN que se le ha quedado como el miedo que tiene al poder que tiene la mujer desde siempre? Yo creo que admira el poder, le atrae mucho el poder. Yo digo el de la mujer, el que tiene de creadora, de... Sí. Sí puede... Bueno, no sé si recordarás lo de la envidia de pene de que decía Freud, ¿no? Que nosotras teníamos envidia de pene, y yo creo que ellos tienen envidia de precisamente... Pero es una envidia que genera temor de la capacidad. O sea, yo he sido madre hace relativamente poco, hace unos años, y wow, lo que da de sí nuestro cerebro, nuestra capacidad, porque realmente hay algo biológico que te otorga esas capacidades. O sea, es como de repente te conviertes en una superwoman. Yo creo que también es como la necesidad biológica, la supervivencia, lo que te ha programado para eso. Y a nivel sexual, toda esta capacidad orgásmica que tenemos, y también el misterio que lleva nuestra sexualidad a día de hoy. Hasta hace poquísimo no se descubrió cómo era el clítoris realmente. Pues genera atracción y temor a la vez. Pero yo creo que esa es la clave para el deseo sexual, ¿no? El que exista siempre una base de misterio en los cuerpos que sean, ¿no? En los cuerpos femeninos, en el cuerpo del otro, pero incluso en nuestro propio cuerpo. Que a veces nos asustamos de determinadas cosas cuando nos vamos descubriendo. Has traído una cosa, no quería sacarla todavía. Una cosita azul, ¿eso dices que es un clítoris? Sí, hay gente que... Bueno, ¿Me vas a dejar que luego le hagamos una fotografía? Por supuesto, para que vean lo que es. Esto es un clítoris. Evidentemente está hecho en una escala, está hecho con una impresora 3D, está hecho en una escala un poquito más grande de lo que sería. Hay muchos tipos de clítoris, al igual que hay tipos, muchos tipos y muchos tamaños, al igual que hay tipos de personas, tamaños de personas y tamaños de pene. De hecho, fíjate qué curioso, históricamente siempre se decía el clítoris es como un pene chiquitito. Sí. Esto es lo que nos transmitían. Sí. Y que viene un poco pues a recordarnos lo de la mujer sale de la costilla, o sea, sí. Eva sale de la costilla de Adán, ¿no? Sin embargo, lo que se ha demostrado desde hace ya años es que es completamente al contrario. ¿Que el pene viene de ahí? Del clítoris. Sí. O sea, cuando se engendra un ser humano, si tiene cromosomas XY, pues se liberaría la testosterona, y entonces lo primero que se construye, por así decirlo, es se construye, es el clítoris, y de ese clítoris, si es cromosoma XY, aparece la liberación de la testosterona, hace que empiece a crecer, que estos bulbos y estas raíces que verán en la foto, pues se juntan, y porque aquí estaría la uretra, aquí estaría la vagina, se cerraría la vagina, y entonces pues lo que aquí es el clítoris que asoma más, y todos estos bulbos y estas raíces empezarían a crecer y salir del cuerpo. Fíjate Qué curioso. Es uno de los grandes misterios, el clítoris. Tremendo.
Radio Nacional de España, la que quieres. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni es juventud. Si tienes menos de 30 años y quieres ver tus poemas publicados, atrévete. Radio Nacional de España y la Fundación Montemadrid te dan la oportunidad en la 17ª edición del Premio de Poesía Joven. Para más información, consulta las bases en rtve.es. Tienes de plazo hasta el 2 de mayo. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence. Y recuerda, podría ser peor. De lunes a jueves a medianoche. RTV, la que quieres. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche con Ana Sierra, hablando de cosas que normalmente no hablamos, de sexo, que es todo un misterio. ¿Cómo se ha practicado el sexo en diferentes culturas? En África, yo una vez que estaba por allí, los hombres, te lo ponía un poco ahí en algunos datos, se masturbaban y eyaculaban dentro de la propia tierra para que la tierra fuera más fecunda, etcétera, como una manera de fecundar a la tierra. ¿Hay muchas formas diferentes de practicar el sexo? Sí, efectivamente en la antigüedad también tenían sus creencias, sus pensamientos mágicos. Bueno, muchas veces ocurrían cosas de manera espontánea y de casualidad, y lo asociaban a algo y dice, esto tiene, ¿no? Y de repente empezaban a hacer una práctica, ¿no? Es como aprendemos. Y lo seguimos haciendo nosotros, aunque a lo mejor estemos más evolucionados en muchas cosas. En la erótica, de hecho, se basa mucho en todo esto, ¿no? En la construcción del deseo a través de la fantasía. Y ahora precisamente, pues en este siglo es el siglo de la diversidad y de la construcción de la erótica a la medida del usuario, por así decirlo, de la persona que la quiere vivir y disfrutar. Entonces, pues sí, la práctica de la sexualidad ha sido, y creo que es muy rica, pero se ha también castrado mucho. O sea, yo siempre digo que una de las prácticas que no precisamente es la más placentera en términos de terminaciones nerviosas y todo para que lo sea, es el coito vaginal. Sin embargo, ¿no es la más placentera? No es la más placentera como tal. O sea, ten en cuenta que el coito vaginal al final es por lo menos para los cuerpos femeninos, porque es un canal de parto, no está inervado como un clítoris. O sea, es mucho más rápido la obtención, por ejemplo, del orgasmo a través del clítoris desde fuera que desde dentro, que también se estimula porque también hay raíces por dentro, ¿no? Uh-huh. Pero es la práctica que más ha triunfado. Y tiene que ver mucho por varias cuestiones históricas, entre otras la religión, que, bueno, pues que al final lo asociaba a la procreación y, por tanto, lo potenciaba. Y lo que estaba fuera de eso, la masturbación, ¿no? Que decías al principio, pues era malísimo y hay gente que sigue... Te quedabas ciego, decían. Te quedabas ciego, se te secaba la médula, yo no sé qué más cosas. Sí. Y fíjate, de nosotras no decían nada porque daban por hecho que ni lo íbamos a hacer. Nosotros no debíais, ni podíais. Y sí lo hacíamos. ¿Ah, sí lo hacíais? Sí, para es que muchas veces no sabían ni lo que ocurría ni lo que estaban haciendo, ¿no? Pero de manera espontánea te rozabas con la almohadita y te da placer y seguías haciéndolo porque no tenía intencionalidad erótica, ¿no? La mirada adulta no estaba ahí puesta. Sí, sí. Y bueno, y qué habilidad también, ¿eh? La sexualidad infantil, qué habilidad, porque como no saben lo que están haciendo no tienen ningún tipo de juicio. ¿Hay sexualidad infantil también? Hombre, la tenemos desde que nacimos hasta que morimos. Sí. Incluso aunque estemos impedidos físicamente o de cualquier o psíquicamente, la sexualidad está presente siempre de muchas formas, porque la sexualidad no solo es genitalidad tampoco, ni orgasmo. Mira, esto se llama finalista, sexualidad finalista y coitocéntrica a su vez, ¿no? Que es para que sea una relación sexual completa, pensamos que hay que llegar al coito y al orgasmo, que sería el final. Y no es así. Es más, tendríamos que hacer preliminares. Y ese término, sin ir más lejos, significa que es lo previo a llegar al coito y al orgasmo. Con lo cual ya estamos, pues coito
centrándonos en el tema y reduciendo la sexualidad a algo que no es. La sexualidad, fíjate, la sexualidad es la energía de la vida. Uh-huh. Y como tal, y es la fuente de creación. Por lo tanto, la sexualidad es creatividad. Si vemos, por ejemplo, en culturas orientales... Ahora vamos a hablar de ello, el tantra y demás cosas. Claro, pues la energía sexual es la energía vital. Uh-huh. La creatividad se encuentra ahí, el caldero dorado. Entonces, una sexualidad sin creatividad, eso no significa que tengamos que innovar todos los días, que es agotador. El estado de confort y de estar en la zona de confort viene muy bien, porque si te gustan determinadas cosas y las quieres hacer siempre no pasa nada. Pero la creatividad viene muy bien para descubrir nuevas fuentes de placer y sobre todo porque tú no eres la misma todos los días, tú no eres el mismo todos los días, ni a lo largo de tu vida. Ana, ¿el tamaño importa? Estamos hablando de cerebros, de penes, de que... Siempre de cerebros. Pues, no, con eso que han dicho que es importante tener un pene grande. Estoy en papel masculino, luego vamos al femenino. Vale, el tamaño es importante, sí, en nuestra sociedad es evidente que el tamaño es importante porque es lo que se ha erotizado y es lo que se vende. Sí. Y es lo que de lo que se alardea y se sigue haciendo. Sí. Pero pero es una construcción. Realmente no importa. Evidentemente los extremos nunca fueron buenos en nada, porque si hay un pene excesivamente grande, por muy atractivo o erótico que pueda resultar al imaginario y te pueda excitar, a lo mejor llevarlo a la práctica es complicado. Uh-huh. Y he tenido casos en consulta que lo pasaban mal por eso, porque lo veían y no querían mantener relaciones con ellos y también puede sufrir mucho. Y también en el otro extremo, ¿no? Ser muy pequeño, ya no solo por la adoración o el falocentrismo que existe, pues puede generarte también problemas de rechazo, pero eso no quita que sean bueno, pues que puedan ofrecer placer de muchas formas. Hay veces que a lo mejor no es mediante la penetración, pero mediante el frote, mediante otras prácticas, pues pueden conseguirlo. Pero es verdad que sí suele importar porque nos han educado a que nos importe. Luego te voy a preguntar fórmulas para gozar más de la sexualidad o del sexo, ¿vale? Vale. En algunas partes de África tienen la mala costumbre de la ablación, cortar el clítoris a las mujeres. Ese es el grado máximo de control hacia ellas, con esa onda que decíamos del miedo al poder de la mujer. Sí, yo diría que es el grado máximo, el más peligroso en cuanto a la vida y la vida física, ¿no? De morirse, vamos, pero también a nivel psicológico. Esa castración, a veces, que es una ablación salomónica, o sea, que te quitan la vulva entera. Sí. Sí, hay distintos tipos de ablación. Puede ser simplemente el glande simplemente, como si fuera poco, el glande del clítoris. Otras veces incluso cosen la vagina y dejan solo un huequito para que pueda pues salir la... Sí. Bueno, se micciona por la uretra, con lo cual no habría problema, pero para... sí, la menstruación. Claro, para que pueda menstruar, incluso para que entre el pene exacto de su pareja y no pueda entrar otra cosa, y cosas salvajadas. Y luego hay veces que es salomónica, que al final es total y absolutamente labios menores, mayores, o sea, que es terrible. Y eso es una evidencia de la ignorancia y del poder de la creencia y ese pensamiento mágico, ¿no? Y sobre todo de ejercer ese poder en los cuerpos femeninos y tener pues muy poco conocimiento del cuerpo humano, de las fuentes de placer. Además, no solo están localizadas ahí, evidentemente el clítoris femenino es el más potente, pero se pueden hacer muchas otras cosas. Estoy apuntando para que luego nos enseñes alguna. En el sexo está permitido todo, evidentemente, salvo con menores, y con respeto, se puede hacer de todo. Todo lo que te venga a la imaginación. A ver, sí. Hay unos derechos sexuales que son fundamentales y universales, forman parte de los derechos humanos. ¿Sí? Sí, existen. Y entonces tú tienes derecho a vivir tu sexualidad como desees, siempre cumpliendo, como dices, el resto de los derechos sexuales, que también son deberes. Y ahí entraría el consentimiento, el consenso y el deseo.
porque muchas veces se habla solo del consentimiento, ¿no? De si quieres o no quieres. Y la realidad, y sobre todo yo que lo veo en consulta, la realidad es que hay muchas personas que mantienen relaciones sexuales genitales y de otro tipo, consintiendo, porque están con su pareja y tal, pero no deseándolo. O sea, es un poco el tema de qué pesado mi pareja, que me está insistiendo mucho. Bueno, pues de vez en cuando le doy un cuartelillo, le dejo que me penetre y tal, y puede que lo pase bien o no, pero bueno, a veces finjo para que acabe antes, y así me deja tranquila un tiempo, porque me genera mucha culpabilidad, o si no está muy nervioso y discutimos. O sea, este tipo de cosas siguen existiendo. Yeah. Y en parejas jóvenes, que a mí es que me llama mucho la atención que incluso en parejas jóvenes siga manteniéndose. Luego hablaremos de eso. En tu consulta muchas mujeres que fingen el orgasmo. ¿Sigue habiendo eso todavía? Bueno, a ver, cuando llegan a consulta, evidentemente no me lo comentan como tal porque no le dan ni importancia, pero yo sí lo pregunto. Sí. Si alguna vez ha fingido, y todas ellas alguna vez me han dicho que sí. Yeah. Aunque sea una vez. Y siempre hay una, como digo yo, una asquerosidad, que es un esque. Es que, claro, ese día no me apetecía discutir, es que prefería esto a contar qué me pasaba. Entonces, eso ya es llamativo. A veces ha sido de una manera puntual, pero hay una sensación de pobrecito el otro, si no siento placer con él, sobre todo cuando le quieres. Y nos responsabilizamos o pasamos por encima de nuestro propio placer y nuestro propio deseo por gratificar a la otra parte, pero ojo, no significa que sea algo altruista. Es porque yo tengo una necesidad de que no se vaya con otra, que siga sintiéndose un hombre a mi lado, que se sienta poderoso. O sea, es un tema chungo, ¿eh? Pero chungo. ¿Estás a gusto? Genial, estoy súper a gusto. Vale. Depravaciones sexuales. Uh-huh. ¿Son normales? Esa gente que le gusta que le peguen o pegar, y relaciones con animales, esas cosas tan tremendas que a veces se ven por ahí. ¿Entran dentro de la sexualidad o ya son derivaciones? Sí, a ver, yo siempre digo que hay cosas que no son sexualidad, sino que la sexualidad es un medio para conseguir determinadas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, una violación no la considero sexualidad como tal. O sea, es evidentemente un acto sexual, pero lo que considero es una agresión. Y utiliza el cuerpo de quien sea, utiliza la sexualidad como medio para hacer daño, para agredir. Mm. Podrías agredir de otra manera, puedes agredir con la palabra, puedes agredir pegándote con algo, pero es otra vía más para conseguirlo. Lo que pasa es que tiene pues unos factores concretos que la hacen especial. La sexualidad no es cualquier cosa. Y claro, cuando llamamos depravados, que les gusta que les peguen y tal, pues claro, tendríamos que diferenciar. Si es algo consentido, consensuado y deseado por todas las partes y se respetan esos derechos sexuales y se respeta también el derecho a la vida y el derecho, o sea, me refiero, los derechos humanos en general, pues ¿por qué no? O sea, si te gusta que te peguen, también yo como psicóloga digo, bueno, ¿qué ha pasado para que llegues a esto? Claro. Pero puede ser algo patológico o simplemente puede ser algo que no es patológico, como nos ocurre con muchas cosas que no tienen nada que ver con la sexualidad que hacemos en la vida. Tenemos manías y es que eso que lo hemos visto, lo hemos aprendido y lo hemos erotizado de alguna manera. Es verdad que patologizar todo eso es complejo porque muchas veces no sabes de dónde viene, son cosas que a lo mejor ni tú sabes ni eres consciente, pero evidentemente yo recuerdo casos extremos, ¿no?, de canibalismo, ¿no?, de alguien que se excitaba. Hubo hace tiempo unas noticias de pues alguien que dio su cuerpo porque le excitaba que alguien le comiera. Sí, recuerdo, un japonés o algo. Y el otro que quería comer a alguien. Sí. Entonces es como ahí evidentemente yo entiendo que hay una patología, unas patologías detrás. No tuve la suerte o la fortuna de poder evaluarlos, pero estoy convencida de que hay patologías ahí, evidentemente. Pero en el caso del BDSM, ¿no?, del bondage, la sumisión, el sadomaso, la dominación, yo lo vivo como una parte más del imaginario erótico en el que se marcan unos límites y además son contextos controlados donde existe muchísimo respeto porque la gente que lo practica bien
siempre ha habido gente que se salta normas, ¿vale? Pero la gente que lo practica bien precisamente lo cuida para que su mensaje no sea precisamente el de la perversión. De hecho, yo he estado en sitios, en mazmorras, viendo de voyeur para conocer cómo funcionaba y tal. Y pues nadie se me ha insinuado, no ha habido gente que entrometida, nadie me ha tocado el culo. Y sin embargo, en discotecas habituales sí. ¿Es bueno tener juguetes sexuales para amplificar el deseo? Mira, los juguetes sexuales son aliados siempre, pero también pueden utilizarse mal. Yo siempre digo que, bueno, pues al igual que las cosas las hacemos, podemos hacerlas desde un lado o desde el otro, o sea, no es lo que hagas, sino desde dónde lo hagas, pues con los juguetes igual. Si solo utilizas juguetería sexual a una velocidad muy elevada, con una intensidad tremenda, te tiras muchísimo tiempo, por ejemplo, estimulándote el clítoris, y luego quieres relacionarte con una persona de carne y hueso, pues a lo mejor no tienes un orgasmo. Yeah. Y a lo mejor incluso, si solo haces eso, incluso dices, paso de relacionarme con otras personas, a lo mejor, no siempre, pues a lo mejor es que hay una filofobia, o sea, un miedo a las relaciones profundas con otras personas, o tienes algún duelo no cerrado en el que te han hecho sentir mal y no quieres volver a tener otra relación. O sea, hay algo que trabajar muchas veces. Pero mira, por ejemplo, con el clítoris, con el succionador de clítoris... Sí, algunos lo llaman Terminator. A veces, sí. Sí. Pues hubo mucho miedo, sobre todo por los hombres, ¿no? Que decían... Claro. Bueno, Satisfyer es una marca, que... perdón, como has dicho... Es succionador de clítoris, porque hay muchísimas marcas y cada una tiene su aquel, ¿no? Y su forma de funcionar. Vale. Y al final, gracias al succionador de clítoris, por ejemplo, en pandemia, muchas personas... mujeres y también hombres que se lo regalaban a sus mujeres, pues lo conocieron y empezaron a descubrirse. Y mujeres que no habían tenido nunca un orgasmo, gracias a un succionador de clítoris, pues lo han podido tener. Evidentemente, no hay ningún tipo de deber en que también luego lo tengamos con nuestras parejas, porque es que incluso podemos incluir el succionador en la relación de pareja. O sea, nunca va a ser una amenaza para nadie. Si tú crees que es amenaza para ti, es que tienes muy pocas habilidades, pero ya no solo sexuales, sino de muchas cosas, porque los humanos somos mucho más que un orgasmo, ¿no? Entonces, claro, si no te atrae tu pareja, no te gusta y lo único que te da placer es un succionador de clítoris y tu pareja es una seta, pues no me extraña que le sientas amenaza al succionador. Nos queda poco tiempo. Vamos a darle la vuelta mientras en el mundo católico se hacía como pecado el sexo. En Oriente hablaban del tantra, del sexo sagrado. Y te pregunto, ¿el sexo puede ser un camino para llegar a Dios? ¿El sexo cuando hay amor, cuando se practica con conciencia? Bueno, me comentas eso para llegar a Dios y pienso en Santa Teresa de Jesús, ¿no? La primera, la catarsis. Sí. Que bueno, siempre... Cuando yo la leía, pues siempre veía un orgasmo ahí. ¿Sí? Es que los orgasmos, precisamente, en las culturas orientales, se viven también de una manera expandida, que se llaman orgasmos expandidos, que al final no solo es algo genital, sino de los sentidos. Y puede ser un poco similar al síndrome de Stendhal, ¿no? Cuando llegó a la Capilla Sistina y era como una invasión de emociones orgásmica, ¿no? Y yo que he hecho teatro y tal, muchas veces cuando acababa la obra y aplaudían, sentía esa sensación de orgásmica, aunque mis genitales no estuvieran en acción, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos han transmitido, yo creo, o han desarrollado más las culturas orientales, ¿no? O sea, por un lado, la India, con el tantra y demás, que al final no deja de ser una filosofía de vida, más allá de lo genital, que es lo que ha llegado a Occidente, el neotantra, ¿no? Y es como, por así decirlo, la parte genital y sexual, el último capítulo del tantra, porque lo primero es vencer el miedo. Vencer el miedo a tu propio placer, a tu propio cuerpo, a tu propia existencia, a la no existencia, ¿no? Futura. O sea, al final el camino del tantra es mucho más de lo que nos han vendido en Occidente. Y luego también está el tema del taoísmo. En China... a mí me fascina una figura que es la tigresa blanca, que era un poco la que le hacía la puñeta a los taoístas, porque los taoístas son famosos en Occidente también porque era como que controlaban la eyaculación para no
no perder la energía, que llamaban el aliento del dragón, y entonces ser más poderosos, no perdían el poder en la eyaculación, entonces tenían orgasmos secos. Y las tigresas blancas eran pues mujeres semidiosas, ¿no? Que tenían unas habilidades maravillosas, que utilizaban precisamente esa energía del dragón, esa eyaculación para sus rituales de belleza. Ellas lo vivían como así, y entonces eran, pues eso, pues hacían que, aunque ellos no quisieran, eyaculasen. Y era como pues ese eros tánatos que esa lucha de poderes, ¿no? De a ver quién ganaba. Y a mí me parece maravilloso a nivel juego erótico y a nivel de ver las dualidades también del lado masculino y femenino, pero en uno mismo. Al final representaban también las polaridades dentro de nosotras, incluso ese lado masculino y femenino dentro de una misma persona, ¿no? Que está también muy presente en el tantra, ¿no? Y sobre todo esa serpiente, esa kundalini del sacro, que fíjate, está en la zona del sacro, que también es la zona del genital. La zona de los genitales y la fuente esta que decíamos de energía vital, sí, y de creatividad, que al final representaba el gozo. Mira qué maravilla. Qué bonito. Consejos para tener un sexo sano y seguro. ¿Hay alguna práctica que nos puedas enseñar a los que no sabemos? ¿Y todas las mujeres pueden ser multiorgásmicas? A ver, tenemos esa capacidad, podemos decir, de serie, pero no todas lo consiguen. Pero tenéis la capacidad. Sí, o sea, es por una cuestión anatómica y de que no tenemos periodos refractarios después del primer orgasmo, podríamos. Pero los hombres también pueden serlo y pueden conseguir ese orgasmo seco. Y entonces lo que ocurre es que tienen orgasmos quizás un poquito más leves, no llegan a perder la erección, no llegan a entrar en periodo refractario y pueden luego tener otros orgasmos. Pero hay un entrenamiento ahí. De hecho, yo tuve un paciente hace muchos años muy jovencito que lo hacía sin darse cuenta y venía porque estaba asustado, sí, porque no eyaculaba y estaba bien, iba al urólogo y estaba bien. Y en cuanto a consejos... Es bueno mover el hueso ese, ¿cómo se llama el hueso que hay por ahí abajo? ¿La pelvis? Sí. ¿O el sacro, la pelvis? No, yo no recuerdo cómo lo llaman, pero bueno, es bueno hacer ese tipo de ejercicio para estimular... A ver, lo que es desbloquear la cadera, que además somos muy... Menos cuando bailamos salsa y cosas así, o danza oriental, no utilizamos mucho el penduleo de cadera, ¿no? Y que además es un movimiento de petting, que se llama, es el movimiento de practicar coito, vamos, sí, o sea, de cópula, que no me salía. Ese movimiento hace que la musculatura de la pelvis se afloje, y es una de las técnicas de desbloqueo que existen para alcanzar el orgasmo, que son 3, que son el penduleo de cadera, el balancear la cadera, la respiración con jadeo, porque también es destensar y desbloquear. Sí. Fíjate qué curioso que la laringe, si la miras, es en su forma como una copa muy, muy similar a nuestra vulva. No necesariamente la vulva, a nuestro útero y nuestro canal vaginal. Y curiosamente las cuerdas vocales son muy parecidas al suelo pélvico y a la vulva. Y así, o sea, tenemos correlatos. Entonces, cuando relajas garganta, de hecho, al parir, no es lo mismo gritar que jadear, porque estás relajando y liberando oxitocina. Y las matronas que llevan muchos años trabajando en eso saben por cómo gimen o por los sonidos que emiten, incluso las vocales que sacan, saben en qué grado de dilatación están. O sea, es muy curioso. Y después está la tensión y relajación del suelo pélvico, que facilita el orgasmo, porque los orgasmos son contracciones que luego se interpretan en el cerebro. Y como consejo, pues practicar el mindful sex, que al final es una metodología mía, que es aplicar el mindfulness a la sexualidad, que es estar en el presente, estar en atención a lo que sentimos, lo que deseamos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, también para también aprender y para estar en contacto con las sensaciones. Al final, el mindful sex es descubrir tu propia sexualidad, que es única, porque somos únicos, porque tú no eres como yo, y aunque yo quiera aconsejarte algo, a ti a lo mejor no te funciona.
porque tu imaginario erótico, tu construcción erótica, tu historia de vida es completamente distinta a la mía. Incluso tu enervado neurológico es absolutamente distinto, aunque compartamos mucha parte de ello. Qué curioso, qué cantidad de misterios tiene el sexo, ¿eh? Sí. Una última pregunta. Dicen que los jóvenes últimamente están volviendo a tener costumbres arcaicas. Quizá por la música que están escuchando, esa influencia que nos viene de algún mundo latino, que todos son peleas, celos, etcétera. Bueno, dicen que todo son modas, ¿no? Y que todo vuelve, ¿no? Y hay cosas que pasaban. Pues yo creo que han evolucionado mucho en muchas cosas. De hecho, yo siempre digo como algo gracioso, pero para mí importante, que la generación Z, por ejemplo, las mujeres son las primeras que no pasa nada por no llevar tacones para salir de fiesta, porque van en zapatillas a todos lados. Sin embargo, cuando yo era joven, hasta había canciones de No me dejan pasar con zapatillas, ¿no? Del Canto del Loco. Y, o sea, han evolucionado en muchas cosas y eso es un tipo de autocuidado también. En cuanto a la música, pues claro, a mí la música de ahora no me gusta tanto como la de mi época. Pero yo creo que cuando la generación Z escuche las canciones de sus hijos, les pasará exactamente lo mismo. Pero ¿no crees que hay mensajes ahí? Hay mensajes muy chungos, sí. Pero es que si te pones a escuchar las canciones de la época de mis abuelos, de mis padres, y la mía de cuando yo era más jovencita, de mi adolescencia, también había mensajes muy chungos, pero no eran tan evidentes, no eran tan descarados. O sea, mi abuela cantaba las canciones estas de picardía, de tal, y eran todas con eufemismos, con cosas graciosas, pero había mucho machismo también, había muchas relaciones tóxicas que llaman ahora, que al final son relaciones violentas, mucho mito del amor romántico, y lo que pasa es que éramos más discretos en comentarlo, quizás también había más miedo o más elegancia en transmitirlo. O sea, muchas veces, yo no digo que no haya que trabajar ahora estas canciones que tienen los comentarios que incitan a violación, o sea, muchas veces, ¿no? Y al final es peligrosísimo. Al igual que el cine para adultos, ¿no? O sea, el cine para adultos es maravilloso porque activa el deseo. No pasa nada, es algo sano, la sexualidad es sana. Lo que no es sano es la violencia asociada a la sexualidad y sobre todo lo que estamos haciendo con la pornografía streaming, que es la gratuita, la que tiene un acceso súper fácil y sobre todo el acceso temprano. O sea, los niños y las niñas que acceden cuando no están preparados para ello. Yeah. Y los adolescentes que no están preparados porque no hay educación sexual formal. Y es más, ya es que es un robo a esa infancia y a esa adolescencia que no les permite hacer mindfulness, que no les permite descubrir su propia sexualidad. Se la dan hecha como fast food, ¿no? Te doy la comida, pero realmente es vacía. Realmente no es tu sexualidad, no vas a disfrutarla, vas a practicarla y vas a alardear de ella o lo que sea, pero no vas a disfrutarla y es una pena, es un robo. Ana, espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Me ha encantado, ha sido maravilloso hablar contigo. Sí. Espero verte más veces en el programa. Ana Sierra, forma de contacto contigo si quieren saber más. Pues bueno, a través de la página web anasierra.es hay un formulario de contacto para solicitar, cualquier pregunta, pero también para solicitar consulta o información de lo que sea. Y luego en las redes sociales estoy como Ana Sierra ES. Ana Sierra ES. ¿Y la página web? Anasierra.es. Son iguales, pero sin el punto las redes. Vete buscándome ahora para ese Mindful Sex. Full Sex. Mindful, es como Mindfulness, pero cambiamos el sex al final. Pues vete buscándome ahora, ¿vale? Ahora nos hacemos una foto con ese clítoris. Con esa cosa, con ese clítoris. El perchero. Gracias, espero que volver a verte pronto por el programa, ¿vale? Gracias a ti. Un beso grande. Un abrazo enorme. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El Congreso de Primavera de Vida Después de la Vida se acerca, día 26 y 27 de abril,
en Albacete, y tenemos a Rafa Campillo para que nos dé los últimos datos. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Queda poco tiempo, ¿verdad? Pero todavía hay posibilidad de que la gente se apunte a ese congreso especial que se va a celebrar, como digo, 26 y 27 de abril en Albacete, ¿no? Sí, queda ya poquito tiempo y quedan plazas todavía, así es que hay que animar a la gente para que participen en este congreso, porque además estoy convencido de que van a repetir. Todo el mundo repite. Seguro. Va a haber música, muchas sorpresas. Miguel Pedrero contando una historia increíble. Una de las supervivientes del tsunami de Asia. ¡Wow! ¡Qué historia tiene también! Y rápidamente, dime los nombres simplemente de la gente que va a estar. Sí, te los nombro rápidamente. María Belón, Miquel Lizarralde, doctor Juan José López, doctora Rosana Mainar, Esther Moreno, Andrés Olivares, Miguel Pedrero, Begoña del Campo Zafra, y luego en las cuestiones musicales tenemos el concierto de Sara Veneros con su grupo y la Camerata de Castilla-La Mancha. Todos esos buenos invitados van a estar en ese congreso. Forma de contacto, si quieren saber más, si queréis acudir a uno de los congresos, al congreso más importante que se hace en España y en Europa de vida después de la vida, y recoger un poco de esperanza que lo necesitamos en estos tiempos, ¿dónde se pueden informar? Sí, pues a través de la página web vidadespuesdelavida.es se pueden hacer las inscripciones y bueno, pues simplemente animar a todo el mundo a que participe, porque además el objetivo de este congreso es recaudar fondos para ayudar a los niños en Benín. Por lo tanto, vamos a pasar un fin de semana estupendo y vamos a ayudar también a los niños más necesitados de África. Sin duda, Vida después de la vida, 26 y 27 de abril, Palacio de Congresos de Albacete. Enhorabuena de nuevo por el trabajo, seguimos en contacto. Rafa. Muchísimas gracias, Miguel, buenas noches. Hasta prontito. Llegan nuestros compañeros de los informativos, las noticias de las 3, las 12 en las Islas Canarias, y tras ellas regresamos. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RNE en Facebook, Twitter e Instagram, por si queréis comunicaros con nosotros. En unos minutos volvemos, nos esperan algunas informaciones del mundo futuro que nos espera. Algo que hemos titulado ¿En qué piensan los robots? Dos expertos esperan para darnos datos sobre ese mundo futuro y al parecer tenebroso. No os vayáis, que todavía no queda una hora para compartir este espacio en blanco aquí en Radio Nacional.